Muy bien, buenos días para todos. Vamos a buscar en 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, ¿sí? Vamos a leer ahí 2 versículos. Bueno, como dijo Gabriel esta mañana, ya estamos llegando al final de algunas cosas que se han visto sobre la iglesia, y lo último que se ha venido viendo es sobre las figuras, comparaciones que se hace de la iglesia para que podamos hallarle mucho más riqueza a lo que es la iglesia con ciertas comparaciones. Hemos visto las más importantes, ya las hemos visto, ¿sí? Que son la iglesia como cuerpo, la iglesia como rebaño, la iglesia como esposa de Cristo, y falta una. Bien, bueno, la iglesia como una viña, ¿sí? Y después Gabriel va a terminar de tocar otras comparaciones, pero yo hoy me quería centrar, no es estrictamente comparaciones o figuras, pero sí son cosas que el apóstol Pedro dice acerca de la iglesia, que son muy lindas y muy importantes para tener en cuenta, ¿sí? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice la Escritura así: mas vosotros, le está hablando a la iglesia, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Bien, antes de entrar a examinar los textos, recordemos un poquito que el apóstol Pedro está escribiendo en los primeros tiempos de la iglesia a una iglesia o a un conjunto de iglesias, porque es una carta general, que estaba siendo muy perseguida, una iglesia que estaba sufriendo, una iglesia que estaba padeciendo mucho, ¿sí? Lo normal de la iglesia en todos los tiempos es que sufra, lo normal de la iglesia es que padezca por causa del mundo. En estos tiempos modernos es cuando la iglesia se convierte en un show o quiere delante del mundo ser exitosa. Lo normal es que la iglesia, como dijo el Señor Jesucristo, tenga aflicción en la tierra, por causa de ser peregrinos y extranjeros. Bueno, cuando Pedro escribe esta carta, los hermanos estaban padeciendo mucho, estaban sufriendo mucho, pero por causa del testimonio de Cristo, y Pedro entonces su objetivo principal es animarlos a que sigan adelante, animarlos a que no bajen los brazos, pero lo que él hace para animar a la iglesia es que pueda reconocer cuál es su verdadera posición, realmente qué son delante de Dios. Así ellos pueden tomar fuerza para seguir adelante, ¿sí? No es el simple ánimo de decirle a una persona, bueno, ya todo va a pasar, tener paciencia, vendrán mejores tiempos, porque esa es la mejor forma a veces de decirle a una persona que las cosas van a mejorar. Pedro no hace eso. Pedro dice, bueno, les voy a recordar lo que ustedes realmente son, lo que es la iglesia verdaderamente, para que puedan tener ánimo. Y Pedro toma muchas cosas de la nación de Israel y las aplica directamente a la iglesia. Y son cosas muy lindas, muy hermosas, que van a ver que ojalá que el Señor nos ayude en esta mañana para que como iglesia y también cada uno en lo personal pueda sentirse animado, fortalecido, no porque las cosas van a mejorar, sino porque la posición que realmente ocupa la iglesia, de privilegio que tiene y el privilegio que tiene cada cristiano. Empieza diciendo el apóstol Pablo: vosotros sois linaje escogido. Más certero con respecto al original, tendríamos que decir: vosotros sois raza elegida, ¿sí? Raza elegida. Entonces, acuérdense que Pedro está tomando todo del Antiguo Testamento. Y si nosotros recordamos, la nación de Israel fue una nación elegida, fue una nación escogida de parte de Dios. ¿A quién fue el primero que Dios llamó? ¿A quién fue el primero que Dios escogió?
¿De dónde procede la nación de Israel? De Abraham. Dios llamó a Abraham, lo escogió de Ur de los Caldeos y lo sacó y le hizo una promesa que de él haría un pueblo, ¿sí? Entonces, vemos en la nación de Israel, hay un montón de pasajes donde se lo ve como la nación escogida. Abraham como aquel hombre que Dios escogió y después Dios certifica que la nación de Israel es una nación escogida. Lo vemos cuando Dios saca a Israel de Egipto. Hay un texto, vamos a leer dos textos muy lindos, están en Deuteronomios 7, 6 y 7. Dice, Dios está hablándole a la nación de Israel, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido, fíjense ahí, Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Ahora, ¿por qué los eligió? Acá hay algo, el por qué no los eligió. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Aquí vemos cómo Dios le deja bien claro a la nación de Israel de que Él los había elegido. Y no es que los había elegido, como dice el texto, por causa de una virtud que tuvieran ellos. El apóstol Pedro toma esta enseñanza, toma esta realidad y dice de que la iglesia está conformada por los elegidos. Vosotros sois raza escogida, ¿sí? Evidentemente está hablando de una raza espiritual, no tiene nada que ver con descendencia de sangre. Dice que la iglesia está conformada por personas que han sido llamadas y que han sido elegidas. De la misma forma que la nación de Israel fue llamada, fue elegida y fue perteneciente a Dios, de la misma forma cada integrante de la iglesia en su totalidad está conformada por los elegidos. Y esto no es un título que nos haga ponernos por encima de los demás, al contrario nos tendría que mantener siempre humildes. Dice 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, para ver que esto de la elección que Dios hace no es algo que se inventa, no es una palabra a la cual hay que tenerle miedo, es una palabra que está en las Escrituras y cada hijo de Dios es una persona que ha sido elegida. Pero nosotros debemos dar siempre gracias, decía Pablo, a Dios respecto a vosotros, a ustedes, a la iglesia de Tesalónica, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio, desde antes de la fundación del mundo significa, para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Aquí está bien claro, Dios os ha escogido desde el principio. Y en Efesios 1:4, otro texto también sumamente claro, dice el apóstol Pablo, según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Entonces, y hay muchos más textos, pero está claro que la iglesia, hermanos, está conformada por personas que han sido elegidas de parte de Dios. Ahora, lo que siempre hay que dejar claro es que Dios no ha hecho esa elección en base a algo que haya visto en nosotros, porque hay algunos que dicen que Dios ha visto que vos vas a tener fe, entonces Dios de antemano te eligió, porque vio que vos ibas a tener fe. Bueno, imagínense, vamos de vuelta a la nación de Israel. Dios eligió a la nación de Israel de antemano, a Abraham, y Dios dijo, voy a elegir a esta nación, porque van a ser tan fieles a mí, porque van a ser tan obedientes a mi palabra. ¿Fue así? No, sabemos que la nación de Israel fue... Y Dios la eligió, a pesar de lo que Dios ya sabía de antemano, la desobediencia, la ingratitud, la rebeldía, todo lo que iba a haber en la nación de Israel, Dios la eligió, porque la soberanía de Dios y la elección de Dios no tiene nada que ver con nosotros. La elección de Israel... ¿Molesta? ¿Ahora? Bien, la elección de Israel se basaba en un cumplimiento de Dios en base al pacto que Dios había hecho con Abraham.
De la misma forma, la elección que Dios hace sobre nosotros tiene que ver con Cristo Jesús, con el pacto que Dios ha hecho con su amado Hijo y cómo hemos sido elegidos en Cristo. Y siempre hay que verlo todo por el contrario. Si Dios nos ha elegido y no ha visto ninguna virtud en nosotros, lo que sí había en nosotros era todo lo contrario. Motivos para no elegirnos, motivos para no pensar en nosotros, motivos para ser desechados. Pero Dios, viendo esa condición, como vamos a leer ahora, a pesar de esa condición, escogió. Dice 1 Corintios, se leyó esta mañana, lo vamos a volver a leer, es porque es muy lindo respecto del tema. 1 Corintios 1. ¿Qué dice? Miren. Arranquemos desde el 24. Más para los llamados. 1 Corintios 1, 24. Llamados, así judíos como griegos, indistinta de nacionalidad. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y acá viene la descripción de los que han sido elegidos. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo, lo menospreciado, escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Qué hermosa frase. Escogió Dios, lo inservible, lo que era pecaminoso, ¿sí? Entonces, la iglesia, lo primero que Pedro quiere dejarle animar a la iglesia es diciéndole, hermanos, son raza escogida, han sido elegidos de parte de Dios, y eso los tiene que mantener humildes, con mucha humildad y también con mucha gratitud por el amor inmerecido de parte del Señor. Mas vosotros sois linaje escogido. Sigue diciendo Pedro en el versículo 9 que nosotros somos real sacerdocio. También de vuelta más fiel al original debería ser sacerdocio regio, porque la palabra real no es que sea en contraste con lo ficticio, sino que tiene que ver con la realeza, ¿sí? Con lo que tiene que ver con lo de los reyes. Dice aquí Pedro que la iglesia está conformada por un conjunto, por todos los hermanos que pertenecen a la iglesia, son sacerdotes, real sacerdocio. Y de vuelta, esto está tomado del Antiguo Testamento. La nación de Israel, en la nación de Israel sí habían jerarquías de personas. Estaba el pueblo, la gente del pueblo, y podríamos decir que en un nivel de oficio que los tenían un privilegio muy alto, muy grande, estaban los sacerdotes, y después estaba una persona, podríamos ponerla superior, que era el sumo sacerdote. Pero lo que eran los sacerdotes, lo que eran las personas que trabajaban en el templo, aquellas personas que estaban dedicadas por completo a Dios, eran un grupo de personas. No era toda la nación de Israel, era un grupo muy específico que tenían ese privilegio de ser sacerdotes. A ver, para que no hable yo solo, los sacerdotes, ¿de qué nación, de qué tribu debían ser? Muy bien, levitas. Los levitas nomás tenían el acceso a poder participar de este oficio tan importante de ser sacerdotes y ministrar en el templo. Pero aquí viene una gran diferencia, porque aquí el apóstol Pedro está diciendo de que cada cristiano que pertenece al cuerpo de Cristo es sacerdote delante de Dios. Y en la iglesia, como se ha dicho un montón de veces, no hay jerarquías. Somos todos iguales delante del Señor. Si hay personas que tienen oficios, como los ancianos, con responsabilidades, pero a la hora de jerarquías no existen. Somos todos sacerdotes con la misma responsabilidad delante del Señor. Acompáñenme a Éxodo. Quiero que vean un detalle muy lindo de Éxodo 19:5. Pedro está tomando de acá el tema de los sacerdotes.
Pero quiero que vean una distinción muy importante con lo que dice Pedro. Éxodo 19:5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros me seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. ¿Qué diferencia encuentran con lo que dice Pedro, más vosotros sois real sacerdocio? El tiempo verbal, ¿sí? ¿Qué dice Éxodo? Vosotros me seréis. ¿Por qué dice vosotros serán? Porque la condición para que toda la nación pudiera disfrutar del privilegio de ser sacerdotes estaba atada a una condición. Dice el versículo 5, si diereis oído a mi voz. Y nosotros sabemos que la nación de Israel no pudo cumplir las promesas, las demandas del pacto, por lo tanto Dios se desentendió de ellos. En el caso nuestro, en el caso de la iglesia, dice el apóstol Pablo, no dice vosotros seréis o espero que sean sacerdotes, dice vosotros, ustedes son sacerdotes, mas vosotros sois real sacerdocio. ¿Y por qué es esto? Porque es exactamente igual. Había un pacto donde se tenía que cumplir para que nosotros pudiéramos participar, pero en el caso de la iglesia, los cristianos no éramos los que estábamos atados a cumplir las condiciones del pacto. En el caso del cristiano, quien cumplió las demandas del pacto, ¿quién fue? Jesucristo. Él fue el que realmente tomó sobre sí las demandas del pacto que Dios exigía, y nosotros en Cristo, unidos a Él, por causa de su obediencia, por causa de haber cumplido lo que Dios demandaba, podemos disfrutar de esta bendición de ser considerados sacerdotes en la presencia del Señor. Fíjense que lo dice Pedro también un poquito antes, en el 5, quiero que repasemos algunos textos, 2:5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo. Dice que somos sacerdocio santo. Y en Apocalipsis 1:5 también dice la Escritura allí, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, versículo 6, y nos hizo presente, reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Entonces, eso está claro. Cada cristiano posee el oficio de sacerdote en la casa de Dios, la iglesia. Ahora, los sacerdotes del Antiguo Testamento, dijimos recién que era un gran privilegio que tenían. Básicamente la función o el privilegio, como quieran llamarles, eran dos. Uno era que tenían, en cierto sentido, el privilegio de estar continuamente, entre comillas, en la presencia de Dios. Estaban en el templo, que simbolizaba la presencia de Dios. Cosa que el resto de la gente no tenían. Llegaban hasta la puerta del tabernáculo con el sacrificio y ellos se quedaban afuera, y los sacerdotes nomás estaban continuamente en la presencia de Dios. Por otro lado, los sacerdotes, al estar continuamente en la presencia de Dios, podían alabar, podían adorar, pero también podían servir. Ellos estaban por completo dedicados al servicio, ya que estaban en la presencia de Dios, al servicio de todo lo que tenía que ver el tabernáculo. Entonces yo pensaba, ahora apliquémoslo para algo bien práctico en nuestra vida. Cada cristiano es un sacerdote delante del Señor, y es verdad, eso lo asegura la Escritura, pero significa, de gran peso, es que continuamente podemos estar en la presencia de Dios, podemos entrar a la presencia de Dios por causa de la sangre de Cristo, pero también significa que continuamente debemos estar sirviendo al Señor. Nuestra vida se debe caracterizar por continuamente estar sirviendo al Señor. A veces dividimos mucho la cuestión, bueno, llegó la hora del mensaje, me toca servir. Llegó la hora de tocar, me toca servir. Llegó la hora de la actividad, ahora voy al servicio. Y no es tan así. En ese momento estoy en una actividad, haciendo una actividad. Pónganle el nombre, servir al Señor. Pero el cristiano sirve a Dios las 24 horas.
o no sirve al Dios las 24 horas, ¿me entienden? Porque venir acá y decir que desde acá sirvo al Señor y después yo me bajo de acá y allá abajo hago cualquier cosa, o no estoy en una actitud de servicio, y no sirve, no vale decir que acá sí, acá yo sirvo al Señor, soy el que predica, después me bajo y ya ahí tengo otra actitud totalmente distinta. Bueno, los sacerdotes justamente tenían esa característica, vivían en el templo siempre, servían al Señor continuamente, ¿sí? Y servir al Señor sabemos que se puede servir con mínimos detalles de nuestra vida particular y personal, podemos estar en continuo servicio al Señor. Ahora, esto también nos deja un punto muy interesante, que es que si ser sacerdotes y estar continuamente en la presencia del Señor, o poder estar y poder servir, es algo de una dignidad muy alta, cuando el cristiano peca o cuando el cristiano se aboca demasiado a las cosas del mundo, se produce un contraste muy grande entre la verdadera posición y lo que realmente estoy haciendo, ¿sí? Se produce un contraste muy grande. Siempre hay que achicar la brecha y decir, bueno, a la altura de lo que debo andar es como me debo comportar, ¿sí? Ojalá que el Señor nos ayude a entender esto. Eso lo reflexionaba esta mañana porque nos ayuda mucho cuando nos empezamos a desviar, ya sea en pecados o ya sea en algunos propósitos de vida que nos están desviando, decir, che, pero si yo soy un sacerdote del Señor y tengo que estar dedicado, ¿por qué voy a dedicar mi tiempo y mis recursos y mi esfuerzo a cuestiones que me van a desviar y que no sé si es la voluntad del Señor? Ustedes son real sacerdocio, les dice el apóstol Pedro. Dice, continuamos, ustedes son nación santa. Nación santa. Bueno, nación santa tiene un significado muy importante también. Primero veamos la palabra nación. A nosotros no nos suena raro decir nación, pero para los judíos decir nación era algo muy importante, porque en realidad la traducción podría ser también gente santa, ¿sí? Como dice en Éxodo, gente santa. ¿Por qué Pedro usa esta definición para la iglesia? Los judíos, el pueblo judío, en tiempos del Señor Jesucristo, tenían una línea muy, muy clara. Ellos había una división muy clara. De aquí para acá, el pueblo de Dios, nosotros, los de la raza judía, así eran ellos. De acá para allá, la gente, el resto de las naciones, pecadores, impíos, no conocen la ley, y es verdad, era verdad todo lo que decían ellos. De acá para allá nosotros, judíos que tenemos el pueblo escogido, que tenemos la palabra de Dios, que tenemos la circuncisión, pero de acá para allá el resto. Era tanto la diferencia, por eso de acá a los judíos, a los gentiles, ¿cómo se le llamaba normalmente? Un atributo muy duro que usaban, perros. Eran los perros. Y hay algo que escuchaba de Francisco de la Cueva ayer, o hoy no me acuerdo, que siempre asociaban los judíos, y los tenían con mucha razón, que todo lo que era de los perros, de los gentiles, tenía que ver con desviaciones sexuales. Y es verdad. Lo que era, pero el otro lado, decían los judíos, tiene que ver con toda desviación sexual. Y realmente es así. Solamente en el cristianismo, dentro de lo que es la palabra del Señor, guiarnos por la palabra del Señor, lo que hace que no nos desviemos hacia cuestiones realmente aberrantes. Pero donde no existe la luz de la palabra, donde no existe la luz de la verdad de la Biblia, el pecado siempre tiende a ir a desviaciones sexuales. Bueno, cuando Pedro acá usa la palabra nación, está haciendo justamente esa palabra gente, pero ya no es gente clasificada como perros o clasificada como gentiles, sino que dice ahora gente santa, ¿sí? Que ha sido santificada por la sangre de Cristo, que ha sido apartada por la obra de la cruz. Y evidentemente ha habido, cuando habla Pedro de nación santa, de un cambio de vida, de dejar el pecado que amábamos y abocarnos a la santidad. Pero cuando uno habla de la santidad práctica estoy hablando ahora, ¿sí? No de nuestra santidad posicional delante del Padre que Cristo ha comprado por nosotros,
o Cristo nos ha puesto ahí, sino cuando hablamos de la santidad práctica. ¿Qué tenía la nación de Israel para poder vivir una santidad práctica? La ley. Específicamente hay un libro de la ley que ellos lo tenían para poder guiarse en muchos detalles de la vida. ¿Cuál? De los 5 libros hay uno muy específico. Bien, Deuteronomio es uno, y el de los sacerdotes, que era Levítico. Por eso Levítico habla mucho de la santidad. Levítico apunta mucho a la santidad. Y no solamente es un tratado para todo lo que tenía que ver con el ministerio del templo, sino que también era un tratado para cómo debían vivir todo el pueblo de Israel, en qué debían comer, qué no debían comer, qué podían tocar, qué no debían tocar. Muy estricto en todas las cuestiones. Y era la ley de Dios, porque la santidad que Dios demandaba de la nación de Israel no podían decir, bueno, a ver, ¿qué vamos a decir nosotros que es la santidad? No podían guiarse por su opinión. No, tenían que ir a la ley, al Levítico, y estudiar para ver cómo debían vivir la santidad. Bueno, ahora aplicándolo a la iglesia, viviéndolo nosotros, lo mismo aplica, hermanos. La santidad en la iglesia y la santidad a nivel personal no es algo que nos inventamos nosotros. A mí me parece que esto sí se puede ver. A mí me parece. No nos manejamos por el a mí me parece, porque de entrada que el corazón es engañoso. De entrada que nuestra naturaleza y nuestra mente, cuando no es iluminada por la palabra, se equivoca. Entonces, como la nación de Israel tenía la ley para poder vivir una santidad práctica acorde a la voluntad de Dios, los cristianos tenemos la palabra del Señor exactamente para lo mismo, para poder tener una vida de santidad. La palabra del Señor nos va a ayudar a limpiarnos, la palabra del Señor nos va a ayudar a tener un claro entendimiento de qué es pecado, qué no es pecado, para poder ser gente santa, una iglesia santa, una iglesia que realmente ante los ojos del Señor camina en santidad. ¿Se acuerdan que dice el Señor Jesucristo, santifícalos en tu verdad? Tu palabra es verdad. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, un gran privilegio que ya vimos recién y venimos viendo, ser elegidos, ser un conjunto de sacerdotes, conlleva una gran responsabilidad de santidad ante los ojos del Señor. Y Pedro, en la epístola esta, es muy claro respecto de la santidad. Es muy, muy claro. Hay muchos pasajes donde Pedro es muy incisivo respecto de cuestiones de la santidad. Sed santos, decía, porque yo soy santo, tomando otro pasaje del Antiguo Testamento. Bien, entonces, nación santa. La iglesia es un pueblo santo y debemos siempre aspirar a más santidad en nuestras vidas personales y también, hermanos, en nuestros cultos de iglesia. Siempre debemos ser muy vigilantes de cuestiones que no hagan bien al culto. No porque sea lindo y entretenido hay que meterlo al culto. Todo lo que pertenezca a la santidad, mejor va a servir para la adoración. Terminamos. Pueblo adquirido por Dios. Pueblo adquirido por Dios. Allí la palabra adquirido tiene 2 o 3 significados. Una es adquirir como ganancia, y esto está muy claro porque dice las Escrituras de que Jesucristo cuando murió pagó un precio por nosotros y eso ha hecho que la iglesia le pertenezca. Hechos 20:28 dice que hemos sido comprados, hemos sido adquiridos, la iglesia ha sido adquirida por Dios a precio. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó. Ahí está la palabra adquirió, de la que venimos diciendo. Adquirió por su propia sangre. Entonces, acá hay algo importante. Esto es lo que está tratando Pedro de explicarle a los hermanos. La iglesia pertenece a Dios porque Dios la ha adquirido.
acá viene lo importante, hermanos. Por lo tanto, la iglesia es de valor ante los ojos de Dios, de mucho valor. Ante los ojos de Dios es de mucho valor la iglesia, el conjunto de los que han sido comprados. ¿Pero por qué? ¿Por causa nuestra? ¿Cuánto vale Martín? ¿Cuánto vale Martín para el Señor? No. Ahí está donde muchos se equivocan. El valor que posee cada cristiano y el valor que posee la iglesia en conjunto está acorde a lo que se pagó por nosotros. Y es por causa de que se envió nada menos que a Jesucristo y nada menos que la sangre de Jesucristo fue derramada. Por eso, cuando a veces en las letras de las canciones se pregunta ¿qué vio Dios en mí? ¿Qué vio Dios en mí para que? Nada, no vio nada, vio pecado. Lo único que ve ahora es la sangre de Cristo. Por eso el valor ante los ojos del Señor es por causa de Cristo, porque estamos en Cristo. Es la única razón por la cual podemos decir que somos valiosos ante los ojos del Señor, por causa de la sangre que se derramó. También la palabra adquirió tiene un significado precioso que significa preservar. Es decir, es una adquisición para preservar y que ya nunca más se pierda. Una adquisición para preservar y que nunca más se pierda. Y Pedro, ¿qué estímulo que le da a la iglesia? Pueblo adquirido para ser preservado por Dios, sea cual sea la situación que la iglesia esté viviendo en ese momento. Y hablando de la seguridad de la preservación, ¿se acuerdan que lo leímos creo que hace un par de domingos? En Juan 10. Ya terminamos, hermanos. Juan 10, 28. Mira, hermanos, qué seguridad. Jesucristo dijo, Juan 10, 28, y yo les doy vida eterna. ¿Y qué dice? Y no perecerán jamás, preservación absoluta, ni nadie las arrebatará de mi mano. Déjenlo ahí, nadie los arrebatará de mi mano. La palabra adquisición, pueblo adquirido por Dios, tiene un tercer significado, es rodear. ¿Vieron cuando alguien compra un campo o cuando él compra una propiedad, un terreno? ¿Qué es lo primero que hace? Hay que cercarlo, ¿sí? Para que nadie venga, es mío. Y esa cerca delimita, esto es mío, la cerca que lo rodea. Bueno, la palabra significa eso. Y qué lindo es pensar de que lo que rodea al cristiano es la mano del Hijo y la mano del Padre. Por eso sigue diciendo, verso 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Si ya estábamos seguros en la mano del Hijo, imagínense ahora en la mano del Padre, ¿sí? La seguridad que tiene la iglesia en las manos de Dios. Entonces, ojalá que estos pensamientos nos ayuden a poder seguir adelante. Como les decía al principio, no vamos a considerar el resto, así no se nos va el tiempo. Como les decía al principio, muchas veces uno trata de animarnos, bueno, ya todo va a pasar, vendrán tiempos mejores, pero Pedro no hace eso. Pedro dice, recuerden la posición de ustedes. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Habiendo entendido eso, les dice, vayan y anuncien las virtudes de Cristo, de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué enseñanza nos deja todo este texto? De que la mejor y el estímulo para la predicación y para salir a evangelizar es entender nuestra verdadera condición. Cuando sabemos quiénes somos delante del Señor, cuando sabemos la seguridad que tenemos, no importa lo que podamos perder. Porque imagínense que Pedro les hubiera dicho, miren, quédense en sus casas. Cuando pase el tema de la persecución, vayamos y evangelicemos. Pero ahora quédense en sus casas, tranquilones, seguros. No, Pedro no les dice eso. Pedro dice, vayan y anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y estaban sufriendo por causa del testimonio.
no es que quédense en sus casas, vayan y prediquen. ¿Qué pueden perder? A ver, ¿qué podían perder? La vida, pero tenían una vida eterna en los cielos. Cuestiones materiales, ¿qué importa si la herencia con Cristo es mucho mejor? ¿Sí? ¿Qué forma de animar a la iglesia? Sí, ojalá que sirva. Amén.